y él es egresado de la Facultad de Ingeniería, ingeniería eléctrica y electrónica. en el área eléctrica y electrónica. Tiene estudios de maestría en el posgrado de instrumentación acústica por la misma Facultad de Ingeniería. Tiene 13 años, trabajó 13 años en el Departamento de Mantenimiento Electrónico, lo que antes se conocía como el Centro de Instrumentos, que justamente en el periodo de 1993 a 2006 cambió de nombre a lo que se conoció como el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el CECADET, y que actualmente es el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, ICAT. Bueno, en 2007 se incorporó a un grupo de trabajo, laboratorio de acústica y vibraciones, en el Instituto de Ciencias Aplicadas, y en este último periodo laboró apoyando diversos proyectos de investigación y impartiendo cursos de capacitación en acústica para la industria privada y la docencia. En docencia también ha impartido cursos curriculares de grupos de electrónica analógica y laboratorio de control en la Facultad de Ingeniería, y actualmente se desempeña como técnico académico asociado C, adscrito al laboratorio de acústica y vibraciones. Bueno, se lo dejo para que nos imparte este tema, ¿no? Bueno, pues les voy a platicar un poco sobre el desarrollo de una bocina paramétrica o linterna acústica que hicimos en el laboratorio de acústica del ICAD. Entonces, ahí está el nombre de los que participamos en esto, y es Ricardo Ruiz Bullosa, que él se encargó de toda la parte teórica y análisis de resultados y todo eso. Mi nombre es Ricardo Dorantes, que me encargué de hacer las cuestiones electrónicas y la construcción de las fuentes y todo lo demás, y Antonio Pérez y yo, que hicimos las mediciones ahí en el laboratorio de acústica. Entonces es una pequeña plática donde tengo una introducción, veo el arreglo experimental, los principios de funcionamiento, los transductores ultrasónicos, que son parte importante de esto, el prototipo que se realizó, algunos resultados, algunas aplicaciones y las conclusiones. Entonces, pues Standard Rayleigh dice que cualquier parte del espacio donde la intensidad de sonido sea suficientemente grande, se vuelve una fuente secundaria de sonido, emitiendo tonos armónicos del sonido primario. Y a partir de 1930, o de lo que está información, se empezaron a estudiar teórica y experimentalmente las producciones de frecuencias extras como resultado de la distorsión sobre la propagación de las ondas sonoras. Eso quiere decir, de ahí se empezó a estudiar un poco más lo del ultrasonido. Y en 1975 se hizo un primer arreglo experimental de una bocina paramétrica que tenía en el aire. Y posteriormente, ya en 83, Oneyama en Japón construye una primera linterna acústica que es un poco semejante a la que tenemos nosotros. Y pues desde 2005 a 2012 o más actual, pues se han empezado a utilizar estas técnicas para otras aplicaciones, como control de ruido y en cosas de geofísica. Entonces, en este trabajo se reporta la construcción y evaluación de una bocina paramétrica con una onda ultrasónica portadora de 40 kHz y que actualmente, pues bueno, tiene fines demostrativos como este que les vamos a presentar, y pues algunas otras aplicaciones que se le están buscando. Entonces, una onda ultrasónica de alta intensidad es modulada en amplitud, y como consecuencia de un efecto no lineal en la compresión-expansión aparecen
frecuencias sumas y diferencias de la portadora y la moduladora, por lo que se recupera a lo largo del eje de la fuente primaria de la señal moduladora, que forma un envolvente. Entonces aquí tenemos un esquemita que nos representa más o menos lo que hace la fuente paramétrica. Entonces aquí tenemos una fuente primaria donde se está generando la frecuencia de 40 kHz y también la que está modulando a esa frecuencia, que es una señal de audio. Entonces, lo que pasa es que la frecuencia de 40 kHz pues es muy direccional, entonces se transmite a lo largo de este eje, pero como está modulada por la de sonido, también va montada en esta parte. Entonces esto nos simula como si esta fuente que tuviéramos aquí se fuera recorriendo. Entonces en cualquier punto que nosotros midamos de aquí, la señal que estamos escuchando sería casi el mismo nivel que el que está saliendo de acá, o sea, no tiene casi pérdidas. Entonces se puede decir que cualquier punto tiene el mismo nivel. Entonces, aquí te decía, tenemos esta fuente, el arreglo es como si estuvieran teniendo muchas fuentecitas y se vayan recorriendo. Tenemos el haz primario, donde vienen combinadas, y un haz secundario, que es que es el de 40 kHz, que sigue corriéndose pues, hasta donde llega, ¿no? Entonces tiene una longitud efectiva del arreglo, donde en toda esta parte pues sí tenemos la señal que se está demodulando, que es el sonido, y ya después se va perdiendo porque la frecuencia y la distancia que puede recorrer la ultrasónica pues es mucho mayor, ¿no? La verdad, no lo sé. O sea, yo te puedo explicar más de lo electrónico y todo eso. Teresa, bueno, entonces, como les decía, Ricardo Ruiz pues, quería averiguar sobre este fenómeno, entonces nos sugirió que si podíamos hacer algo para comprobarlo y tener un prototipo para hacer pruebas y todo lo demás. Entonces, hicimos un arreglo experimental, primero con 19 cristales, haciendo un hexágono, y el cual va conectado a un amplificador, que es un amplificador que en su interior también cuenta con un modulador y tiene una salida de potencia. Entonces en este amplificador se pone una frecuencia de 40 kHz y se modula con una señal de audio. Este fue nuestro primer arreglo experimental, donde simplemente pusimos los cristales en esta forma, lo más juntos posibles, y empezamos a hacer unas pruebas, las cuales pues vimos que funcionaba, pero no era muy satisfactorio, ¿no? Sino medio oíamos cosas, medio veíamos que sí se modulaba y todo, pero pues no nos convencía. Entonces el principio de funcionamiento de pues, es que el patrón de radiación de la onda secundaria o demodulada conserva o hereda el patrón de radiación de la señal primaria ultrasónica. Y para que creamos una bocina paramétrica, pues se hace atractiva para comunicación en zonas restringidas donde queremos solamente en un punto tener una sonorización. Entonces en esta imagen es una comparación de un altavoz convencional, donde vemos que pues, aquí tiene su mayor intensidad y pues poco a poco se va perdiendo, pero también tiene este patrón de radiación que es, pues, como no estamos viendo en ese plano, como si fuera un medio círculo, una circunferencia, y comparada con una bocina paramétrica, esta se genera aquí y su intensidad es mayor y tiene mucha más distancia que una bocina convencional, y también su patrón de radiación es en esta porción y aquí ya es muy tenue, pero la mayoría se concentra en el centro, por lo que aquí tenemos una distancia mucho menor que con un altavoz convencional. Y entonces las características principales de una fuente
paramétrica, pues son que la demodulación del sonido y la herencia de direccionalidad que tiene, o sea, que va conservando. Entonces, pues una de las partes principales para construir esta bocina paramétrica, pues son los transductores. Estos transductores que utilizamos pues, son de uso común y su precio es bastante accesible. Incluso comprando por muchos, pues baja aún más su precio. Entonces, después del primer prototipo que teníamos, construimos este, que ya tiene 37 transductores en lugar de los 19 que tenía, y pues ya vimos también más características que tienen los cristales, donde hay cristales que son receptores y otros que son los que son receptores y emisores. Entonces, tienen casi las mismas características, pero los emisores tienen un poquito más de ganancia que los receptores. Entonces, juntamos un lote de puros emisores y aparte empezamos a ver que, pues bueno, que funciona como un altavoz, también tienen una fase. Entonces, en el primero que habíamos puesto como sea, pues no nos fijamos en nada. Entonces, en estos ya probamos cada uno de los transductores y escogimos los que tenían la misma fase, porque sí vienen, pues son hechos en serie y todo, pero dependiendo de la distancia a la que está ¿cómo se llama? El excitador, pues sí, la fase cambia. Entonces se probó cada uno de los transductores y se obtuvo su fase. Entonces ya teniendo un lote del mismo tipo y con la misma fase, se construyó que ya fue una segunda bocina con mejores características. Entonces ya con esta y con el mismo generador y amplificador se moduló con diferentes señales de excitación. La mayoría fueron senoidales a diferentes frecuencias, por lo general a 1 kHz. Entonces con hicimos pruebas dentro de una cámara anecoica que tenemos en el laboratorio de acústica para que no tuviéramos rebotes ni nos afectara. Entonces adentro de la cámara pues se tiene ese control donde lo que medimos pues, es solamente el sonido directo, y ahí con esto se hicieron pruebas de direccionalidad, distorsión armónica, presión axial demodulada y respuesta en frecuencia. Entonces todas esas se realizaron adentro de la cámara y ya obtuvimos resultados, pero ya con eso vimos que sí se podía, que ya sonaba bastante bien, y ahora lo que tratábamos de hacer es que en lugar de utilizar el generador de funciones, que pues, es bastante caro, y el amplificador, que también es muy caro porque es un amplificador que sirve para alta frecuencia y trae modulación y algunas cosas. Entonces lo que se trató es de que todo eso lo sustituyéramos por algo que fuera menos voluminoso y también que pues, fuera de un costo menor. Entonces empezamos por el diseño de un prototipo que incluyera todo, desde la parte electrónica y la bocina paramétrica. Entonces este es un diagrama de bloques que nos muestra lo que lleva, que no son muchas cosas. Es donde está la señal de audio con la que vamos nosotros a excitar, un preamplificador que nos va a ajustar la señal que estamos metiendo para que se pueda combinar con el generador de 39 kHz o 40 kHz, porque los cristales vienen especificados a 40 kHz. Si uno mide un solo cristal o un solo transductor, sí funciona a 40 kHz, pero a la hora que se hace la fuente, la interacción que hay entre todos hace que su mejor frecuencia esté entre 39 y 40. O sea, ahí hay que hacer un ajuste ya dependiendo de la bocina para que funcione
lo mejor posible. Entonces aquí por eso dice 39 kHz, pero son entre 39 y 40. Un modulador de AM, un amplificador que funcione en rangos de ultrasonido y tenga la potencia necesaria para poder excitar la bocina o lo que tienen los transductores. Este pues, es una fotografía de los transductores en el cual se ve este que es el frente, como les decía, tiene un plato que es el que hace la excitación y por esa distancia, aunque son hechos iguales, pero por 1 milímetro o menos de 1 milímetro que tenga de diferencia uno con otro, la fase cambia, varía un poco. Entonces, por eso es que buscamos y probamos cada uno para tenerlos con la misma fase. Entonces, este es el de frente y por la parte de atrás, pues simplemente tiene sus dos conexiones, ¿no? Una negativa y una positiva, y aquí viene especificado si es receptor o es excitador. Entonces, es una foto de eso, y pues, es lo que tuvimos que hacer con los cristales. Posteriormente, pues hicimos más prototipos de las bocinas, el primero en blanco, negros, rojos, y incluso hicimos algunos que en la parte de aquí del centro pusimos un láser de estos de apuntador para más o menos ver hacia dónde estaba dirigida el sonido o lo que estábamos generando. Estos no lo tienen, pero tenemos otro que sí tiene eso, para dirigir un poco más la señal de audio. Y pues se construyó un amplificador, que es este que está aquí o que también está acá, en el cual pues tenemos nada más nuestras bornes de salida, un conector de entrada. Estos son unos ajustes que se pueden hacer para que funcione lo mejor posible. Y bueno, nada más es lo que se le podría modificar a ese amplificador. Y entonces este amplificador pues ya nos sustituye el generador y el amplificador que habían visto en el primer diseño. Este pues, es simplemente una fotografía de cómo está construido por dentro, que pues, tiene el generador, tiene un modulador, este es el preamplificador que nos ajusta la señal, y esta parte de aquí es el amplificador de alta potencia. Entonces todo esto pues, se diseñó y se construyó en el ICAD, se hicieron los circuitos impresos, se hicieron pruebas y todo lo demás. Entonces pues ya con este prototipo también hicimos las mismas pruebas, pero también con este ya hicimos pruebas externas porque la cámara pues, tiene un espacio interior de aproximadamente 5 metros por 4 metros por 4 metros libres. Entonces solo podemos hacer pruebas hasta esa distancia y queríamos ver pues, qué más distancia se podía. Entonces ya otras pruebas las hicimos afuera en lugares abiertos. Entonces estos son algunos resultados que se obtuvieron. Estos son dentro de la cámara anecoica, donde aquí podemos ver la distancia y el nivel de presión. Esta es la onda senoidal de 40 kHz medida dentro, y esta es la que medimos, y esta de aquí arriba es la que se calculó teóricamente. Entonces se ve que pues sí sigue bastante bien lo que se predijo de lo que se midió. Y esta otra de acá es la señal demodulada, o sea, ya la señal que se oye. Y también la que está en continua pues es la teórica, y las X pues son los puntos que pudimos medir para comprobar esto, y donde se ve que pues también es bastante cercana. Otra medición pues es la respuesta en frecuencia. Entonces esta es la respuesta en frecuencia, pues está desde 0 hasta 20 kHz. Entonces aquí podemos ver que para bajas frecuencias pues no tiene mucha eficiencia, no es muy bueno,
pero pasando de 1 kilo, 1.5 más o menos, ya se empieza a comportar bastante bien hasta 10 kilohertz. Y como el propósito de esta pues, es que esté en el rango audible, pues sí funciona bien, porque bueno, un cristal de estos pues, no puede producir bajas frecuencias, ¿no? Por pura construcción física. Y algunas aplicaciones de estos, pues puede ser la sonificación del sonido. Entonces, con un altavoz normal, pues se genera el sonido y pues lo escuchan las personas que estén en el frente, más hacia los lados y todos juntos. Pero con una bocina paramétrica podría hacerse esto, que la persona que está aquí en el centro lo escuche, pero las otras dos no. Entonces, eso pues, es muy bueno. Otras aplicaciones, pues, demostraciones de acústica física, la absorción acústica de materiales, porque también se puede utilizar. Nosotros sabemos que una superficie tiene una cierta absorción y cuando se le pone algún material absorbente va a cambiar esa. Entonces con esta bocina puede medirse con y sin y sacar una diferencia y de ahí poder determinar un índice de absorción de algún material. También pues, nos puede servir para fuentes fijas o móviles virtuales de cosas que queremos ver, de comunicación acústica localizada, o sea, en un solo punto. Y pues esto también lo están utilizando para detección de minas por la fuerza del ultrasonido y los rebotes que tiene. Entonces también eso. Y otra aplicación que le podemos ver es la de escenografía, que está aplicada en danza y teatro, ¿no? Si uno está en un escenario y apunta con eso, por decir, a un árbol que tengan ahí, puede meter sonidos de pájaros o lo que sea, y parecería que el sonido viene exactamente de ahí, o que tiene una rana o algo, lo apunta uno hacia otro lado, y parece que el sonido viene del punto hacia donde se esté dirigiendo la linterna. O sea, pues que se llama, también se le pone linterna acústica, porque es como si estuvieran iluminando algo con una lámpara, ¿no? Pero en lugar de ser una lámpara de luz, es de sonido, ¿no? Entonces, es otra de las aplicaciones. Y incluso, en conclusiones tenemos que se construyó un prototipo de bocina paramétrica a 40 kHz. Las pruebas demostraron que es pues, altamente direccional, tiene un alcance de varias decenas de metros en campo libre, se oye y se entiende el lenguaje musical hasta 30 metros, con una zona restringida de menos de 50 centímetros. O sea, esas pruebas las hicimos, allá tenemos un corredor bastante grande por fuera en el laboratorio donde no hay nada, entonces nos pusimos a medir y a 30 metros pues, tiene, pues, no sé, un rango de medio metro, un poco más, y llega hasta allá, entonces uno lo puede dirigir y pues tiene bastante distancia, ¿no? Y pusimos 30 metros porque ya más para allá pues ya no pudimos hacer más pruebas, pero es muy posible que tenga todavía algunos metros más. Y otra tenemos que el ancho de banda, aunque es restringido a unos cuantos kilohertz, basta para entender el lenguaje y la música. Obvio, no va a ser algo hi-fi o algo así, pero bueno, se distingue bastante bien. Entonces, pues nos faltan hacer algunas pruebas de inteligibilidad para ver qué tan bueno es para que se entienda el lenguaje, y mejoras en la respuesta de la frecuencia, poniéndole algunos filtros o haciendo algunos otros ajustes. Y bueno, eso sería en cuanto a la presentación. Y trajimos una que se hizo con más cristales. Esta ya tiene 91, porque entre mayor sea el área y mayor es la cantidad, a lo contrario de que uno pensaría que, bueno, si son más, como esto se va haciendo más grande, tal vez se hace más grande el rango, ¿no? Entre más sean,
se restringe más el rango a las distancias. Entonces tiene menor dispersión, aproximadamente 30 grados, y la otra que tenía menos son aproximadamente 40 grados. Entonces esta está mejor y tiene 92. Hay unas de unos japoneses que tienen, creo que 386 o algo así, y logran tener como 20 centímetros a 30 metros, creo. Entonces, entre más cristales sean, más se va restringiendo, o sea, es más puntual la señal que está mandando. Si se restringe, digamos, hacia lo horizontal, ¿la longitud de inteligibilidad aumenta o sigue siendo la misma? Pues se supone que sigue siendo la misma. En la figura te decía, se veía que pues en el punto que tú te pusieras, sigue siendo como si estuvieras cerca, estuvieras más lejos, la misma intensidad de sonido y la misma inteligibilidad. O sea, eso no le afecta. Entonces nosotros hicimos pruebas pues nada más hasta 30 metros y pues sí, seguíamos oyendo casi como si estuviéramos a 1 metro, a 2 metros. Se disminuye, pero muy, muy mínimo, ¿no? No se compara con un altavoz normal. No sé si tengan alguna pregunta o después de que hagamos algunas pruebas. Una prueba. O sea, sí. Entonces, si yo lo apunto hacia acá, pues ya casi no lo oye, ¿no? Pero si yo lo apunto hacia una pared ajá, se escucha como si el sonido viniera de la pared y no de acá. O sea, sí hay que moverle un poquito, bueno, a que ajuste al ángulo, ¿no? Hay un lugar donde se va a oír bastante intenso y bastante claro. Si no, pues como es el rebote, pues se va a oír medio. Y si la forma en la que están los transductores fuera cónica, en vez de ser un plano. Concentra más en un punto, pero no se dirige hacia más distancia, sino dependiendo la curvatura que tenga, te va a concentrar todo en un... Pero podría cancelar el sonido, digamos, por ejemplo, ahí lo señalas para allá. Bueno, a lo mejor ahí por el rebote ya lo escucho más. Ajá, sí, Pero igual si lo pones contra el piso, igual sigo escuchando un poquitito. sí, pero ya no lo distingues, ¿no? O sea, como que oyes ciertas cosas. Y también pues depende del material. Entre las cosas sean más lisas, si rebota la señal, pues es mejor. Pues si lo pongo hacia esta, pues no, se lo absorbe. Entonces, si yo lo apunto hacia el pizarrón, tal vez algunos de ustedes lo escuchen, que depende, como les decía, qué tan arriba, qué tan abajo, o el ángulo, qué tanto, o hacia la pantalla. Entonces, es que esta ya ves que como es más rugosa, o sea, entre más plano, pero sí. Sí, entonces se escucha como si el sonido pues viniera de... En cuanto al volumen, eso lo puedes... Se puede manejar, no es muy intenso, o sea, porque es casi... un poquito más todavía funcionaría. Lo que pasa es que este celular no da mucho. Entonces, Entonces, pues dependiendo en dónde rebote, pues se escucha. O sea, si tú la pones así, pues sí. O sea, depende el ángulo, ¿no? Pero si tú lo colocas,
se escucha que viene el sonido de la pared, no de aquí. Y pues igual si te lo apunto más o menos directo, pues sí lo escuchas más. Y así, ¿no? Pero si lo pongo hacia una cosa absorbente, pues ahí no funciona. Y pues sí, es donde depende mucho de la cuestión de dónde rebote para que tengas mayor intensidad y el ángulo. Y con un sistema como de materiales de rebote podría hacerse larguísimo, ¿no? Lo que alcance a emitir. Pues en cuanto haz de cuenta, esta sola, así como está, pues lo hemos probado a 30 metros y sigues teniendo este mismo sonido a 30 metros o más metros. O sea, si pones más, pues lo que vas a hacer es que pues vas a aumentar tu... Sí, entonces... Ajá, sí. Entonces, igual si lo pongo en la computadora con suerte. Algunos lo oyen, algunos no. Como si estuviera saliendo el sonido de aquí de la computadora y no precisamente de acá. O sea, igual puedo poner hacia el techo. Hacia acá. Ahora, bueno, ahí preguntaba si ponías una geometría que no fuera plana. Uh-huh. Y dices, bueno, se concentra en su lugar. ¿Podrías, por ejemplo, tener una cáustica ahí para que, digamos, no fuera uno, sino fueran varios sobre una superficie, una línea donde se oyera? Pues pudiera ser que sí, o sea, como dices tú, en una línea, ¿no? Porque esto lo que hace es concentrar, entonces si los pones al revés, tal vez tendrías restringido a una cierta distancia, pero más, no en un punto, sino más alargado en una línea. ¿Y cómo funcionan los cristales? ¿Resuenan y por eso lo focaliza como al centro? Sí, o sea, pues estos cada uno pues te produce su frecuencia de resonancia, pues son 40 kilohertz, ¿no? Entonces tenemos una señal de 40 kilohertz que puede viajar mucho, porque las frecuencias ultrasónicas no se esparcen, sino que son muy lineales, aproximadamente la luz. Entonces aquí lo que hacemos es, bueno, expandir eso un poco más y juntar la señal de todos a un espacio más grande, ¿no? Porque si fuera uno solo de estos, pues no nos va a funcionar porque es muy pequeñito. Y, Cada uno emite un ultrasonido. sí, cada... Lo que estamos escuchando es sonido normal. Sí, o sea, es la modulación. O sea, yo estoy metiendo la señal de audio del teléfono. Esa es la modulación. Ajá, es la demodulación de la señal de 40 kilohertz. O sea, en esa va montada. Entonces, a la hora que en el aire o donde pega, lo demodula y lo que oímos es la señal de audio. Y pues la de 40 kilohertz sigue estando, ¿no? Pero pues esa no la oímos. ¿Y hay forma de aumentar la fidelidad? Sí, un poquito. Sí, es que Más adelante, o sea, otro tipo de transmisión. hemos hecho algunas pruebas. O sea, esta no nos puede dar frecuencias bajas, pues por el tamaño, ¿no?, de los cristales. Entonces hemos hecho pruebas como los sistemas de 5.1, 4.1, donde se oyen las voces y tiene un subwoofer pequeño que produce las frecuencias bajas. Entonces, al combinarlo con pues las frecuencias bajas se esparcen y lo podemos poner a un punto o algo y aumenta la fidelidad, ¿no? Porque si nos va a dar desde frecuencias de 1 kilohertz o algo así, más o menos bien, y hacia bajo, pues no va a funcionar bien. Y una manera de extender el rango a bajas frecuencias sería tener un arreglo muy grande. O sea, la limitación de la radiación de bajas frecuencias es por la comparación entre el tamaño, digamos, transversal de este arreglo y la longitud de onda acústica de bajas frecuencias que se quisiera irradiar, ¿no? Pues, por ejemplo, a 100 Hz, La longitud de onda, la longitud de onda es como de 3 metros, y medio, ¿no? Entonces, cachito. esa fuente tiene un tamaño extremadamente más pequeño que Sí, porque se tomaría en cuenta si tuviéramos un arreglo que midiera transversalmente
radiaría a 100 Hz. Pues no. Pero bueno, serían miles Sí, pues, de transductores. Además, como comentó Ricardo, se tienen que escoger casi a mano. sí, o sea, probar cada uno No para la todos fase. en la misma fase, etcétera, ¿no? También hay que tomar en cuenta la otra cuestión que estaba mencionando, ¿no? Que si se puede hacer la geometría, cómoda, etcétera. En realidad, para que funcione esto tiene que ser plano, Plano. porque lo que se genera Es una onda es plana, una frente. frente de onda plana. Bueno, justamente, ¿no? Ahí en ese sentido viene la dificultad de esta cuestión de elegir y alinear exactamente los transductores, porque la señal esta de ultrasonido, la longitud de onda es como de 1 milímetro o menos. Menos. Entonces, tanto uno de estos cristales esté 1 milímetro más adelante que el otro, pues ya está interfiriendo destructivamente uno con el otro, ¿no? Entonces, tienen que estar, y ahora imagínense multiplicar esto por 1000. 10,000 transductores, pues es un reto técnico bastante grande, ¿no? Y bueno, finalmente un comentario. También, o sea, ¿por qué escuchamos la demodulación? Pongo el contraejemplo, ¿no? Si uno modula esta señal de 40 kHz, por ejemplo, a 2 kHz, el espectro, digamos, de esa señal modulada contendría 40 más o menos, ¿no? 39 y 41 kHz. No la deberíamos escuchar. Entonces, ¿por qué es que todavía se escucha? Y la razón es justo lo que puso ahí al principio Ricardo de la cita de Gaile, Ajá, se genera. que cuando se tiene un proceso de compresión y expansión muy intenso en el aire, el aire mismo, vaya, ese proceso en el aire genera armónicos de la señal primaria, digamos, que en el caso de la señal modulada serían 39 y 41 kHz, ¿no? Esas serían las señales que están ahí de inicio. Insisto, no las deberíamos escuchar. ¿Por qué las escuchamos? Porque al final de cuentas, cada una de esas produce armónicos, Hacia que arriba y uno de hacia ellos, abajo. el armónico es el armónico de constante. Es decir, esas fuentes producen una sobrepresión del aire en la zona donde está radiando, producen una sobrepresión. Si esa está siendo modulada, digamos, lentamente quiero decir, la señal de audio oscila mucho más lentamente que la de sonido. Entonces resulta que la demodulación ocurre en el aire porque el proceso de expansión y descompresión es no lineal. Es decir, en acústica la compresión y la descompresión sigue un proceso llamado P a la gamma. Pues a la hora que se hace la expansión del el cambio de volumen P más delta B, que es lo que produce el altavoz, se hace la expansión en series de potencias, te queda que la presión radiada depende de delta B y del cuadrado de delta B. Si ese delta B es un coseno de omega t, a la hora que se eleva al cuadrado produce una constante, ¿cierto? Coseno cuadrado tiene en promedio una constante, ¿cierto? Más el coseno cuadrado. Y ese es el que oímos modulado. O sea, la parte constante del coseno cuadrado, que ocurre por distorsión, modulada en amplitud, es la que escuchamos. Entonces, de ahí viene la explicación de por qué se desmodula. En fin, bueno, ya. No, pero está bien. Resumiendo, la razón de que escuchamos eso es la que dice Israel. El proceso de compresión y Descompresión. del aire es no lineal. Recuerden que esas bocinas están ahorita emitiendo a 140 decibeles, pero Sí. Son no audibles. no audibles. 140 decibeles Ya estaríamos. ahorita, ¿no? Pero, Sí. en fin, eso. ¿Ya han medido la intensidad a diferentes Distancia. distancias? Sí. Ahí tengo una gráfica donde se mide. Como no se alcanza a ver. Sí, no está. Pero sí hay una.
No, de la ultrasónica son... Como función de la distancia. Sí, Como función de la distancia para ver cuál es la diferencia en una fuente puntual sería el inverso del cuadrado, ¿no? La intensidad de la pared. sí, esas son las Es mediciones. presión contra Presión contra distancia, llegando hasta 20 metros. Y la de arriba es la de ultrasonido y la de abajo es la de el sonido audible. No sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, pues sería todo. Pues sí. Muchas gracias por la plática. Yo esperaba ver más estudiantes. Es el final, dicen. Ya es. Sí, están haciendo. Y bueno, nada, para hacer un comentario. Bueno, el viernes tenemos un seminario extraordinario, de hecho la ponente está aquí, Florando Reinal, de la Escuela Central de León, que nos va a hablar algo sobre microfluídica. Entonces, los invitamos para que estén viernes a las 12 del día. Gracias. Constancia. Gracias. Un par de cartas.